trabéculas del momen. Hacia los lados laterales veo unas cavidades, ustedes ya lo han visto, que corresponden a los senos maxilares, y ustedes saben que el seno maxilar contribuye, es una estructura que contribuye al crecimiento del maxilar, ¿verdad? Y nosotros conocemos la lengua, la cavidad oral, y esta zona vendría a ser el paladar duro, ¿de acuerdo? Entonces vemos trabéculas, miren, que están por debajo del seno maxilar, y aun cuando no veamos al seno maxilar, vemos que son paralelos a este paladar. Por lo tanto, eso corresponde a la osificación del paladar. Les dije que las trabéculas cambiaban, después de formar la tabla externa, cambiaban de dirección e invadían a las crestas palatinas, o sea, la formación del paladar. Entonces, esto será osificación del paladar, y las otras trabéculas que podemos ver serán trabéculas del maxilar. En cuanto a la mandíbula, nosotros vamos a ver punto de referencia a la lengua y el cartílago de Meckel. Dependiendo de la edad del espécimen del paciente, iba a decir, podemos ver solamente la tabla interna, también va a depender del corte. Por ejemplo, si yo puedo ver, no sé si acá tenemos, crestas palatinas en sentido vertical, sabemos que está en la 6ª semana de vida intrauterina. Y podemos ver las trabéculas de la tabla externa, porque recuerden ustedes que los maxilares inician su formación a la 6ª semana, ¿verdad? En otras láminas que ojalá haya, vamos a ver la tabla externa, el hueso basal y trabéculas siempre al lado del cartílago de Meckel, que vendría a ser la tabla interna de la mandíbula. Es fácil ver osificación de maxilares. El otro tema que vamos a desarrollar, y que veo no lo ha colocado, hay un profesor de práctica que es el encargado, ¿no? Que no sé dónde lo ha puesto, pero ya lo hemos hecho allá. Es ver los órganos de los sentidos. ¿Cuáles son los órganos de los sentidos? El olfato, el oído, el gusto, el tacto y la vista, ¿verdad? Entonces vamos a ver esos órganos. Para ver el órgano del olfato, tenemos como punto de referencia mi tabique nasal. Ustedes ya han visto que en la cavidad nasal vamos a tener nosotros estos cornetes, ¿no? Tenemos estos. Son 5 cornetes que tenemos al inicio, pero luego en nosotros ya tenemos solamente 3, porque uno va a regresionar. Esto es la base craneal, si se ubica, base, cartílago de la base craneal, y como son muestras de chanchitos, podemos también nosotros de acá emerge así, que es cartílago. Ustedes ya conocen el cartílago, y esto es la cápsula nasal en los chanchitos, simplemente para que tengan una explicación de por qué yo veo cartílago. Nosotros, como ellos tienen hocico, tienen la cápsula nasal, nosotros no tenemos eso, así que simplemente por referencia. Y ustedes pueden observar que de aquí inclusive emergen así cartílago, ¿no? Esto es cartílago. Por si acaso aquí, esto pongan aquí para que se ubique el cartílago. Entonces, este es el cartílago del cornete. Este es un cornete, ¿ya? Cornete. La cavidad nasal es el espacio que lo tenemos adyacente al tabique nasal. Porque estos cornetes, si ustedes introducen su dedo en su cavidad nasal, no vemos esto, ¿no? Eso están pegados a la pared. Así que por eso es que vamos, para no confundirnos, esto vendría a ser cavidad nasal. Esto de acá.
porque entre corneto y cornete también hay cavidades, pero esto viene a ser el meato. Es un meato. Lo que me interesa, hijos, de acá es reconocer dónde está ubicado el epitelio olfatorio, que es gracias a este epitelio que podemos tener nosotros este órgano sensorial, ¿no? Que es el del olfato. Lo encontramos en la parte superior de esta cavidad nasal. Este es el epitelio olfatorio, que es un epitelio también pseudoestratificado. Solamente tiene una dimensión de 1 centímetro, medio centímetro hacia el tabique nasal y medio centímetro hacia lo que va a ser el cornete superior. Entonces esto es el epitelio olfatorio. Ahí lo tenemos. Todo el resto, esta es una cavidad, por lo tanto lo que reviste a una cavidad es epitelio también, pero esto será el epitelio respiratorio, ¿no? Todo lo que reviste. Ahí tenemos. Entonces, esto es epitelio en verde respiratorio. Aquí tenemos entonces nuestro órgano de los sentidos del olfato. Vamos a ubicarla aquí mismo. Entonces yo tengo aquí mi tabique nasal, mi paladar, mi seno maxilar. No es que todo esto lo van a ver en la lámina, sino para aprovechar el mismo esquema, ¿ya? Esto vendría a ser seno maxilar. Y obviamente observarán pues aquí trabéculas que ya no lo voy a dibujar. Lo que me interesa es la lengua. Cavidad oral y la lengua la tengo por acá. La lengua. En la lengua, que después haremos en teoría, a la 8ª semana empiezan a formarse las papilas linguales, ¿no? Y el órgano del gusto lo encontramos en estas papilas linguales que tienen una estructura llamada corpúsculo gustativo. Entonces, estas papilas linguales se forman por proliferación del mesénquima, de tal manera que expande o desplaza al epitelio oral y podemos observar esto. Estas elevaciones son las papilas linguales. Estas papilas linguales se forman en el dorso de la lengua, en la cara dorsal, pero también vamos a ver que se forman en las paredes laterales. No siempre lo voy a ver, pero por si acaso si vemos por ahí, sí, estas también son papilas y sin temor a equivocarnos aquí, se tratará de las papilas foliadas. Porque ¿qué papilas tenemos? Filiformes, fungiformes, caliciformes y foliadas. Las 3 primeras que he mencionado están en el dorso, de tal manera que aquí yo no puedo decir esta es una fili, una fungi o una cali. No, porque están en proceso de formación. Pero por su ubicación, estos que están en los lados laterales de la lengua, que es las únicas papilas que encontramos ahí, son las papilas foliadas. Por eso es que aquí sí le podemos poner papilas foliadas o foliáceas, como también le llaman, papilas foliadas, ¿ya? Entonces, siempre y cuando lo veamos. Pero todo cerrito es una papila lingual. En algunas de estas papilas, porque no todas, van a contener a los corpúsculos gustativos. Entonces, ese es el órgano del gusto. Ahora, el ojo, ese es el problema. Hay muchas más estructuras, pero vamos a ver lo más importante. Ya saben ustedes, ya conocen, ya vieron la bola, esta bola rosada, que viene a ser el cristalino. Este cristalino está en una copa, como dentro de una copa, que es la
retina. Y esta retina, hijos, son dos retinas. Lamentablemente ya hemos cortado esto porque no nos han reducido el tiempo. Antes teníamos 3 horas de tiempo. Ahora tenemos 1 hora y 40. La retina son 2 hojas, 2 capas. La retina no pigmentada y la retina pigmentada. Estas tienen un origen ectodermal. La retina pigmentada por dentro y la retina pigmentada, esto es no pigmentada, y la retina pigmentada, que lo vamos a ver de color negrito o marrón. Esto es la retina pigmentada. Miren. Y entre ambos, voy a ponerla así porque no creo que son 3 líneas. Esta retina no pigmentada es la más gruesa. Hay un espacio, el espacio interretiniano. Es aquí seguramente que ustedes han escuchado algunas veces del desprendimiento de la retina. ¿Han escuchado alguna vez o no? A veces por un golpe puede haber un desprendimiento de la retina o peligro de desprendimiento. Porque la unión entre estas 2 retinas, hijos, son unos filamentos delgados. Y si la retina no pigmentada se desprende de la pigmentada, simplemente se va a quedar ciego, ¿no? Entonces, el hecho también de que nosotros somos miopes y no utilizamos lentes, hay un mayor esfuerzo y como que se va estirando esos filamentos, ¿ya? Entonces, este es el espacio interretiniano. Esto para que tengan por cultura general. ¿Qué cosa es un desprendimiento de retina? Oye, el doctor, mi hijito dice que va a tener este peligro de desprendimiento de la retina. ¿Qué significa eso, doctora? Ustedes les llaman doctores, por lo tanto, están obligados a tener conocimientos generales de lo que es la medicina. No digo que ustedes van a ser capaces de atender, de hacer un diagnóstico así exhaustivo, pero deben tener un conocimiento para poder explicar a sus pacientes. Entonces, la retina no pigmentada es donde se encuentra la zona de este órgano de la visión. El tercio posterior, por favor, este tercio posterior es la retina sensitiva, que es la que es capaz de, ¿no? O sea, gracias a esta retina sensitiva es que nosotros podemos ver, diferenciar las formas, los colores. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener los conos y los bastones. Conos y bastones son células especializadas que nos van a permitir ver en el día o en la noche. La otra zona, los 2 tercios anteriores, constituye la zona ciega de la retina. ¿Sí? El cristalino, ya saben que esto es el cristalino, está como descansando sobre un tejido, como diríamos, gelatinoso, que viene a ser el humor vítreo. Esto es el humor vítreo. Seguramente ustedes, no sé si han comido, personalmente a mí sí me gusta la cabecita del pescado. Cuando sale el ojo, sale como rodeado con una gelatina, ¿no? Ese es el humor vítreo, ¿sí? Muy bien. Y las retinas, ambas capas, terminan en la parte anterior, así. Hay una forma que es ondulada, una zona ondulante. Y esta zona ondulante viene a ser la zona ciliar o cuerpo ciliar, donde tenemos un músculo, y este músculo es el que va a controlar, regular la curvatura del ojo. Ustedes saben que la miopía es consecuencia de las variaciones en la curvatura del ojo. ¿Quién está controlando? El músculo ciliar, esta zona ciliar, ¿ya? Entonces voy a tener por aquí
igualmente la zona ciliar. Y terminan estas dos retinas, crecen hacia abajo y hacia arriba, o sea, la parte anterior, y constituyen el iris. Esta parte terminal, entonces, de las dos retinas se conoce como iris. Arriba también. Y hay una membrana que une esas dos iris, que es la membrana iridopupilar. Y esta membrana iridopupilar, chicos, debe regresionar por apoptosis antes del nacimiento. Porque si nace el niño, el bebé, con esta membrana, con la persistencia de la membrana iridopupilar, simplemente ese niño va a tener catarata congénita. Quiere decir que no va a ver, ¿ya? Membrana iridopupilar. Esta membrana me divide pues la cámara anterior de la cámara posterior. Y luego vemos nosotros que va a crecer, en general ya lo han visto, los párpados que inician su formación a la 7ª semana y se unen a la 9ª, de tal manera que este globo ocular crece con los párpados cerrados y se vuelven a unir a se vuelven a separar al 7º mes. Y me estoy olvidando de algo. Entonces esto es el párpado. Y entre el párpado y la membrana vamos a tener nosotros a la córnea. Esto es la córnea. Ya no estoy hablando de la coroides, ¿no? De la esclerótica. Lo que me importa es saber que aquí en la retina sensitiva es donde tenemos el órgano sensorial de la visión o de la vista. ¿Hay alguna pregunta, hijos? Cuando se habla de queratocono, ¿qué parte está haciendo? ¿Cómo, hija? Cuando se habla de queratocono, ¿qué parte del ojo está siendo afectado? Es en la, o sea, ¿qué es lo que sucede? No pueden ver, es la córnea, ¿no? Porque miren, el cristalino es un tejido, ¿cómo se llama? La córnea también es un tejido. ¿Y cómo es que puede pasar la luz o todo lo que vemos? Porque eso se produce en cambios. Ya me están haciendo hablar. En el cristalino, por ejemplo, esas células, porque tienen células que se estiran y forman fibras, secretan unas proteínas, las proteínas cristalinas, que hacen que ese cristalino se vuelva transparente. En la córnea también tienen que ver las bombas de sodio y potasio, porque ingresa agua, sale agua, y todo eso hace que se vuelva transparente, ¿ya? Hay cambios. Obviamente, cuando eso no sucede, no vamos a ver. A ver, hijas, voy a revisar. Entonces, vamos a ver en forma ordenada todo.